Los problemas legales de Diddy se complican. Después de 3 apelaciones de fianza, más de 120 nuevas demandas y especulaciones sobre una posible cadena perpetua, Diddy y sus equipos legales están más que ansiosos por sacarlo de la cárcel. Y no lo están haciendo solos. En un nuevo vídeo que acaba de aparecer en internet, se revela que el FBI está intentando en secreto sacar a Diddy de la cárcel. Pero lo que te sorprenderá es cómo lo han conseguido. El plan de fuga de Diddy. Desde su detención, Diddy y su equipo jurídico han trabajado sin descanso para conseguir su puesta en libertad. Sus abogados han presentado recursos y explorado todas las vías legales posibles para reducir sus cargos o conseguir su libertad bajo fianza. Han argumentado que el alto perfil de Diddy y su larga presencia en la industria del entretenimiento lo convierten en un riesgo poco probable. Además, han señalado su contribución a la sociedad como motivo para ser indulgentes. Pero hasta ahora, sus esfuerzos se han topado con resistencia debido a la gravedad de los cargos contra Diddy. El equipo de abogados de Diddy se ha empeñado especialmente en conseguir su libertad bajo fianza. En 2 ocasiones diferentes, los abogados han apelado a la libertad bajo fianza de Diddy, y en ambas ocasiones, su apelación fue denegada. Recientemente, habían ofrecido una fianza de $50 millones junto con otras condiciones para mantener a Diddy bajo control, pero también fue denegada. La mayor preocupación de los abogados de Diddy ha sido la decisión del tribunal de detener al rapero en el centro de detención metropolitano, que el equipo ha descrito como el infierno en la tierra. El equipo ha hecho hincapié en las malas condiciones de vida del centro, citando problemas como el hacinamiento, la violencia e incluso el asesinato. También han argumentado que Diddy no debería estar sometido a condiciones tan duras mientras espera el juicio, especialmente porque el rapero mantiene que es inocente de los cargos que se le imputan. Para la mayoría de la gente, no se trata solo de las insalubres condiciones de vida en el centro de detención metropolitano, sino más bien del miedo a lo que le espera a Diddy si permanece en el centro durante mucho tiempo. Este temor se centra especialmente en la intensa violencia que se vive en el centro. Ha habido informes de reclusos que se han apuñalado a sí mismos, y dados los antecedentes de Diddy y su presunta conexión con la muerte de Tupac, no se sabe a qué podría enfrentarse en la cárcel. Probablemente sea por eso, por lo que su equipo de abogados está intentando por todos los medios sacarle de allí. Sin embargo, a pesar de todos sus intentos, el tribunal se ha negado a conceder la libertad bajo fianza a Diddy, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones y los riesgos potenciales de dejarle salir de la cárcel. A juzgar por los varios intentos de sacar a Diddy de la cárcel, es innegable que el rapero está desesperado por salir del centro de detención. Y ahí es donde hay un problema. La gente como Diddy, que tiene un poder y una influencia significativos, tiende a utilizar sus conexiones en situaciones desesperadas como esta, y no sería sorprendente que el rapero hiciera lo mismo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La influencia de Diddy va mucho más allá de lo que la gente piensa. De hecho, según alguien que estuvo cerca de Diddy, el rapero tenía una influencia significativa dentro del FBI. Estas afirmaciones fueron hechas por el ex Death Row Records, Suge Knight. Según él, Diddy ha sido durante mucho tiempo informante del FBI. Durante un reciente episodio del podcast Collect Call with Suge Knight, el ejecutivo discográfico estadounidense, que actualmente cumple una condena de 28 años de prisión por homicidio involuntario, habló de la supuesta conexión de Diddy con el FBI. Suge Knight afirmó que Diddy ha sido informante del FBI desde siempre, y que por eso las cosas son diferentes cuando se trata de él. Ha habido varias reacciones a estas afirmaciones de una posible conexión entre Diddy y el FBI. Pero aunque de momento no hay pruebas que respalden las afirmaciones, muchos han recordado que las especulaciones sobre la relación de Diddy con el FBI comenzaron mucho después del tiroteo de 1999. A finales de los 90, Diddy, conocido entonces por su nombre artístico Puff Daddy, se vio inmerso en una batalla legal de gran repercusión tras un tiroteo en el Club New York en diciembre de 1999. El incidente, en el que 3 personas resultaron heridas, se convirtió en un punto álgido en la carrera de Diddy y sacó a la luz pública tanto su vida personal como sus problemas legales. La noche del tiroteo, Diddy estaba acompañado por su entonces novia, Jennifer López, y tras el tiroteo, se presentaron una serie de graves cargos contra Diddy, entre ellos, posesión ilegal de armas y soborno. Según una denuncia anterior de Lil Rod, Diddy habría disparado al techo, causando heridas a las 3 víctimas. También se alegó que Diddy intentó sobornar a su chofer para que asumiera la culpa de una pistola encontrada en el vehículo en el que viajaban esa noche. El caso se convirtió rápidamente en una sensación mediática, no solo por la implicación de celebridades de tan alto nivel, sino también por la gravedad de las acusaciones. Ahora,
La capacidad de Diddy para escapar de lo que podrían haber sido cargos que arruinaran su carrera con solo un golpe temporal a su imagen pública ha causado intriga y sospechas durante mucho tiempo. ¿Cómo un hombre que se enfrentaba a acusaciones tan graves pudo salir ileso del tribunal? Esta pregunta es la que ha alimentado rumores y especulaciones durante años, dando lugar a la teoría de que Diddy podría haber estado cooperando con las fuerzas del orden en algún nivel. Basándose en esto, la idea de que Diddy podría haber sido un informante del FBI ha ido ganando fuerza con el tiempo. Algunos especulan que esta supuesta condición de informante podría haber otorgado al rapero ciertos privilegios o protecciones dentro del sistema legal, posiblemente incluso desempeñando un papel en el resultado de su juicio. Aunque no hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones, se puede afirmar que en el sistema de justicia penal no es infrecuente que personas con información valiosa reciban clemencia o incluso inmunidad a cambio de su cooperación. Tal vez figuras de alto perfil con profundas conexiones, como Diddy, podrían haber sido vistas como activos por las agencias federales de aplicación de la ley, sobre todo a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, cuando había muchas investigaciones sobre el mundo del hip hop. Cabe señalar que el papel de un informante del FBI suele ser confidencial, así que si Diddy, que es una de las figuras más icónicas del hip hop, llegó a desempeñar ese papel, no solo plantearía serias dudas sobre sus relaciones dentro de la industria musical y el submundo criminal, sino también sobre hasta qué punto las autoridades pueden haber confiado en él para obtener información sensible. Basándose en esta alianza previa, no sería sorprendente que este caso actual también se viera influido. Otro factor importante a tener en cuenta es la riqueza e influencia de Diddy en diferentes grandes industrias de todo el mundo. La marca de Diddy está asociada a un estilo de vida de excesos, y esta riqueza podría potencialmente darle una influencia significativa sobre el sistema legal de varias maneras. En primer lugar, con los recursos financieros de que dispone, Diddy puede contratar equipos jurídicos de primer nivel, formados por abogados altamente cualificados, especializados en resolver casos penales y civiles complejos. Estos abogados suelen tener experiencia en casos de alto perfil, lo que les permite construir defensas sólidas y negociar resultados favorables. Además, la riqueza permite a Diddy acceder a expertos que pueden testificar en su favor, ya sean investigadores privados, especialistas forenses u otros consultores que pueden ayudar a desacreditar las pruebas o crear dudas sobre las acusaciones contra él. Este tipo de apoyo puede ser fundamental para marcar el rumbo de un juicio y persuadir a los jurados. Del mismo modo, el estatus y las conexiones de Diddy dentro del mundo del espectáculo y los negocios también desempeñan un papel. Tener influencia y relaciones con gente poderosa puede permitir interacciones que cambien la percepción pública, lo que, a su vez, puede repercutir en los procedimientos judiciales. Se puede afirmar que, aunque la riqueza por sí sola no garantiza la inmunidad frente a las consecuencias legales, sin duda puede dar a alguien como Diddy acceso a herramientas y estrategias que una persona normal podría no tener. Y ojo, no es la primera vez que ocurre. A lo largo de la historia, varias celebridades de alto perfil y personas adineradas han logrado evitar severas penas de prisión gracias a su influencia y riqueza. Un ejemplo notable es Felicity Huffman, implicada en el escándalo de los exámenes de acceso a la universidad de 2019. A pesar de declararse culpable, solo cumplió 11 días de una condena de 2 semanas en una prisión federal, un castigo mucho más leve en comparación con lo que muchos esperaban dado el delito. Inicialmente, fue puesta en libertad bajo fianza de $250,000 y finalmente compareció ante el tribunal en marzo de 2019, donde se declaró culpable de fraude. Fue multada con $30,000 y se le impusieron 250 horas de servicios comunitarios. Otro ejemplo es Robert Richards, el cuarto, un rico heredero de la fortuna de la familia DuPont. En 2009, Richards fue condenado por agredir sexualmente a su hija de 3 años. Sin embargo, evitó ir a la cárcel y quedó en libertad condicional. El juez dictaminó que a Richards no le iría bien en prisión, una decisión que causó indignación, ya que muchos la consideraron un claro ejemplo de cómo la riqueza y los privilegios influyen en el resultado de la justicia. Estos casos, junto con muchos otros, han alimentado el debate público sobre la imparcialidad del sistema judicial, y muchos sostienen que la riqueza y la influencia proporcionan a ciertas personas ventajas que les permiten eludir todas las consecuencias de sus actos. Ahora bien, se podría argumentar que la gravedad de estos casos es menor en comparación con el de Diddy, y es cierto.
Sin embargo, estos incidentes siguen demostrando que el poder y la riqueza pueden influir en el sistema legal. Aunque no hay pruebas de que Diddy pueda salir pronto de la cárcel, hay nuevos informes que relacionan al rapero con las fuerzas del orden, y vamos a explorar algunos de ellos. Diddy y las conexiones con el FBI. Durante varias décadas, Diddy fue considerado casi intocable en la industria del entretenimiento, especialmente cuando su ascenso a la fama en la década de 1990 con Bad Boy Records consolidó aún más su estatus como una de las figuras más influyentes del hip hop. Diddy construyó una marca que abarcaba música, moda e incluso licores, al tiempo que mantenía estrechas relaciones con otras poderosas celebridades y magnates de los negocios. Ahora, muchos especulan que la riqueza y las conexiones de Diddy pueden haber desempeñado un papel crucial en su capacidad para sortear las controversias. Esto se debe a que, a pesar de los numerosos rumores y problemas legales a lo largo de los años, incluida su implicación en el tiroteo en un club nocturno en 1999 y el tema en curso sobre su papel en la muerte de Tupac, Diddy siempre parecía salir ileso. Se dice que la riqueza de Diddy le daba acceso a abogados de primer nivel que podían gestionar posibles escándalos antes de que se descontrolaran. Además de la riqueza de Diddy, hay otra cosa que le mantenía protegido de la policía. En una entrevista reciente en Fox News, un abogado reveló que Diddy supuestamente tenía a la policía de su lado todo este tiempo, y ellos estaban haciendo todo su trabajo sucio. Pero aquí está la parte chocante. En la entrevista, este abogado reveló que hay una foto de Diddy en la pared de una comisaría de Nueva York. También dijo que, en su opinión, la gente que tiene influencia y dinero puede hacer lo que quiera. Este comentario coincide con las numerosas afirmaciones de que Diddy ha utilizado su riqueza para influir en el sistema legal durante mucho tiempo. Piénsalo. Tener su foto colgada en la pared de las comisarías de policía de Nueva York significa simplemente que Diddy tenía mucha influencia en el sistema. Otro descubrimiento reciente que confirma esto es la afirmación de Lil Rod de que el jefe de seguridad de Diddy trabajaba con la policía de Los Ángeles. En un documento reciente que contiene la demanda de Lil Rod contra Diddy, el artista musical afirmaba que Diddy utilizaba la influencia de su jefe de seguridad, Fahim Muhammad, para controlar a la policía de Los Ángeles. En el documento judicial, Lil Rod afirmaba que Diddy siempre decía a su personal que se pusiera en contacto con el señor Mohammed si alguna vez les detenía la policía en Miami o California. También mencionó que Diddy siempre dejaba claro que Muhammad tenía el poder de hacer desaparecer a las personas y los problemas. Otro incidente chocante que mencionó Lil Rod fue un tiroteo en un estudio ocurrido en septiembre de 2022. Lil Rod afirmó que Diddy supuestamente había disparado a la víctima. Sin embargo, tras la investigación, Diddy pudo librarse del caso sin ningún tipo de arresto. Según Lil Rod, el jefe de seguridad de Diddy había hablado con la policía de Los Ángeles después del incidente, y aunque la policía vio las manchas de sangre que servían como prueba del tiroteo, se quedaron con la afirmación de que el tiroteo había ocurrido fuera del estudio, hablando de influencia y poder. Este incidente, de alguna manera, demuestra que Diddy tenía, y tal vez todavía tiene, el poder para evitar la cárcel. Hablando del tema de Diddy como informante del FBI, un usuario de Reddit ha especulado que el FBI podría haber estado construyendo un caso mientras Diddy trabajaba como informante. Esto se produjo en la sección de comentarios de otro post sobre la implicación de Diddy con el FBI. Según el usuario de Reddit, el FBI podría haber estado utilizando a Diddy para obtener información sobre sus amigos y socios. Y puede que esto sea cierto. Si Diddy hubiera cooperado con las autoridades federales, podría explicar por qué ha podido evitar ser procesado, incluso cuando se ha visto envuelto en situaciones controvertidas. Como figura importante tanto en la música como en los negocios, Diddy estaba estrechamente vinculado a muchas personas poderosas, lo que le daba acceso potencial a valiosa información privilegiada que podría haber sido de interés para las fuerzas del orden. Y tal vez, a cambio de esta información, Diddy pudo haber evitado él mismo graves consecuencias o el escrutinio legal. La teoría que subyace a esta afirmación es que el éxito de Diddy a la hora de eludir las consecuencias legales no era solo una cuestión de riqueza y contactos, sino que posiblemente se debía a que colaboraba con las fuerzas del orden de alguna manera. Y el rapero no es el primero que lo hace. Hay una larga historia de famosos vinculados a las fuerzas del orden como informadores, un hecho que ha alimentado las especulaciones sobre si Diddy podría ser uno de ellos. A lo largo de los años, se ha revelado que algunas figuras de alto perfil han cooperado con las autoridades. Por ejemplo, se rumoreaba que el famoso cantante y actor Frank Sinatra tenía estrechos vínculos con el FBI, aunque nunca se confirmó oficialmente que fuera un informante. Del mismo modo, se dice que el rapero Tekashi 6ix99 cooperó con el FBI durante su caso, facilitando información sobre sus socios de la banda. Se dice que esto le ayudó a conseguir una reducción de condena. En el caso de Diddy,
Algunos especulan con que sus conexiones en la industria musical podrían haberle hecho especialmente valioso para las autoridades federales, sobre todo durante los años de la disputa entre la costa este y la costa oeste. Así que, si efectivamente había estado proporcionando información, eso explicaría cómo se las arregló para mantenerse al margen de consecuencias legales significativas, incluso cuando estaba rodeado de acusaciones criminales. Aunque no hay pruebas directas de que Diddy haya trabajado alguna vez como informante del FBI, hay incidentes pasados que sugieren que al FBI le encanta seguir la pista de famosos. Y a juzgar por la posición de Diddy en la industria, es seguro decir que el rapero era, y sigue siendo, un activo valioso para el FBI. El FBI siempre ha tenido interés en las celebridades y las personas de alto perfil. Hablar de gente como Tupac, Richard Feynman y la famosa estrella del pop Michael Jackson. En el caso de Feynman, el interés del FBI por él alcanzó su punto álgido cuando el físico recibió una invitación del sindicato de disolventes para asistir a una conferencia de física. Según los informes, algunos amigos y socios de Feynman actuaron como informadores del FBI. Un incidente similar ocurrió con Michael Jackson. En los expedientes del caso de la estrella del pop, que se hicieron públicos tras su muerte, había detalles sobre los juicios por pederastia de Jackson que tuvieron lugar en 1993 y 2004. Según los detalles de los archivos, el FBI había prestado apoyo a las jurisdicciones locales que presentaron los cargos. También se dice que los agentes del FBI intentaron convencer al hijo de Evan Chandler, Jordan Chandler, para que testificara en el juicio de 2004. A juzgar por estas acciones pasadas del FBI, es obvio que la agencia está realmente empeñada en conseguir detalles incriminatorios sobre famosos. Sin embargo, aunque es posible que Diddy fuera realmente un informante del FBI, es difícil llegar a la conclusión de que realmente trabajaba con ellos en su propio beneficio. ¿Por qué? Bueno, exploremos algunos informes recientes. ¿Está Diddy colaborando realmente con el FBI? Lo primero que hay que tener en cuenta es que fue el FBI quien detuvo a Diddy en Nueva York. El 16 de septiembre, Diddy fue detenido por el FBI tras ser acusado por un gran jurado federal. Esto ocurrió después de que las mansiones del rapero en Los Ángeles y Miami fueran registradas por la policía en marzo. Tras su detención, el FBI ha estado trabajando incansablemente para reunir pruebas contra Diddy, investigando a fondo sus conexiones pasadas, sus negocios e incluso sus posibles actividades delictivas. Uno de los principales focos de atención ha sido la implicación de Diddy en actos violentos pasados y en teorías conspirativas. Por ejemplo, el tiroteo en un club en 1999 y la rumoreada conexión de Diddy con la muerte de Tupac. Se trata de casos sin resolver en los que Diddy estuvo implicado, y el FBI está intentando por todos los medios utilizarlos en su contra. También están reuniendo pruebas que podrían vincular a Diddy con delitos más graves. Por ejemplo, al parecer, el FBI ha hecho públicas pruebas de que Diddy se cargó a Tupac. Las pruebas se centraban en un videoclip que mostraba a Tupac recordando los sucesos del tiroteo de 1999. En el vídeo, que acaba de salir a la luz, Tupac relata cómo se mostró escéptico en un principio sobre la reunión de aquel día y lo tranquilo que parecía Diddy después del tiroteo. Según Tupac, antes de que se produjera el tiroteo, se había fijado en un grupo de hombres que evitaban el contacto visual. Al principio pensó que eran hombres de Biggie, pero resultó que habían sido contratados para eliminarle. Estas imágenes han aumentado aún más las especulaciones de que Diddy estuvo implicado de algún modo en la muerte de Tupac. En otro informe que acaba de salir a la luz, los usuarios de TikTok han especulado con que el FBI ha reabierto el caso de Michael Jackson, vinculándolo a Diddy. La conexión entre Diddy y Michael Jackson es otro tema que ha ganado tracción, ya que muchos ahora especulan que Diddy de alguna manera tenía una mano en la muerte de Michael Jackson. Aunque actualmente no hay pruebas concretas que lo demuestren, algunos lo han relacionado con el jefe de seguridad de Diddy, Fahim Muhammad. Antes de trabajar para Diddy, Muhammad fue jefe de seguridad de Michael Jackson hasta menos de 2 semanas antes de la muerte del cantante, el 25 de junio de 2009. Según los informes, Muhammad había conseguido su trabajo con Michael Jackson solo 3 meses después de licenciarse en Administración de Empresas. Al principio, fue contratado como chofer y guardaespaldas de Michael Jackson, pero más tarde, con solo 21 años, se convirtió en su jefe de seguridad. Pero aquí está el truco. Muhammad fue supuestamente una de las primeras personas en ver el cuerpo de Michael Jackson tras su muerte. En su declaración ante el tribunal, Muhammad afirmó que el jefe de personal de la estrella del pop le había citado en casa de Michael Jackson aquel día. A su llegada, Muhammad afirmó que había visto a Conrad Murray, el médico de Michael Jackson, administrando RCP al cantante, aunque también mencionó que en ese momento, Michael Jackson parecía haber muerto ya. Tras la muerte de Michael Jackson, Muhammad pasó a trabajar en un puesto similar para Diddy,
y según la afirmación de Lil Rod, ejercía el mismo poder que cuando trabajaba con Michael Jackson. Por el momento, no hay pruebas de que Diddy tuviera algo que ver con la muerte de Michael Jackson. Sin embargo, una exagente del FBI, Nicole Parker, ha declarado que Diddy no puede librarse de los cargos que se le imputan. Según Parker, si bien es fácil sobornar a la gente en demandas civiles, el caso es diferente cuando se trata de una investigación criminal, especialmente a nivel federal. El exagente del FBI citó además el caso de Jeffrey Epstein, afirmando que su condena demuestra que la gente no puede hacer desaparecer cualquier caso cuando quiere. También señaló que, si bien cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, las pruebas contra Diddy son cada vez mayores, y estas pruebas se utilizarán para construir el caso de la oposición. Tal y como están las cosas, será difícil para Diddy librarse de los cargos que pesan sobre él, principalmente debido a la gravedad y el volumen de las acusaciones a las que se enfrenta. Estas acusaciones, que incluyen agresión sexual y mala conducta, forman parte de una investigación más amplia en la que están implicados múltiples acusadores, muchos de los cuales han proporcionado relatos detallados de sus experiencias. Y este tipo de testimonio verificado puede ser muy perjudicial en un tribunal. Además, el número de casos sugiere un patrón de comportamiento que hace más difícil para Diddy desacreditar las acusaciones como incidentes aislados o malentendidos. Así que los fiscales pueden aprovechar esto para construir un caso sólido, apoyado por pruebas como testimonios, documentos y posiblemente registros digitales, como textos, correos electrónicos o registros telefónicos. El alto perfil de Diddy también significa que sus problemas legales se tratarán en público, lo que aumenta la presión sobre el sistema legal y su equipo jurídico para garantizar la transparencia y la justicia. Además, con el actual clima social en torno a la rendición de cuentas y la justicia para los supervivientes de agresiones sexuales, es más difícil incluso para figuras poderosas como Diddy desacreditar acusaciones tan graves. Y la cosa empeora, porque la acusación de Diddy podría ampliarse ahora a medida que vayan apareciendo nuevas pruebas. Según informes recientes, Diddy se enfrentará ahora a una acusación ampliada con delitos más detallados y específicos, ya que han empezado a surgir nuevas pruebas. Los informes llegan después de que una persona anónima insinuara que los fiscales podrían y descubrirían más pruebas más adelante, lo que llevaría a sustituir la acusación de Diddy con más cargos. El individuo señaló que al igual que con otros cargos RICO, esto podría ser solo el punto de partida en el caso de Diddy. Hay que tener en cuenta un par de cosas. Dado el poderoso estatus de Diddy en la industria del entretenimiento, cualquier nueva prueba podría llevar a los fiscales a revisar rumores y controversias de larga duración. Además, si las nuevas pruebas implican a otras personas del círculo de Diddy, podrían complicar aún más sus problemas legales. Las personas de su entorno podrían verse presionadas para cooperar con las fuerzas del orden, lo que podría revelar más actividades delictivas. Y a medida que evolucionen las investigaciones, la acusación podría convertirse en una bola de nieve y convertirse en un caso legal mucho mayor, que implicaría a múltiples personas y posiblemente daría lugar a cargos más graves. La ampliación de la acusación de Diddy demuestra lo complejo que puede llegar a ser este caso, sobre todo porque cada nueva prueba añade peso a las investigaciones en curso. Otro punto que arroja dudas en torno a la implicación de Diddy con el FBI es la reciente afirmación de Suge Knight sobre cómo el FBI está entregando algunas pruebas en el caso legal de Diddy. Según los informes, Suge Knight ha revelado públicamente que el FBI supuestamente entregó a Ben Affleck cintas de las redadas en casa de Diddy. El propósito de esto era supuestamente revelar la implicación de Jennifer López en la actividad ilícita de Diddy. En medio de los rumores sobre el inminente divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck, varias personas han intentado relacionar la movida con los recientes problemas legales de Diddy. Estas especulaciones han aumentado ahora tras la última afirmación de Suge Knight. El ejecutivo discográfico estadounidense ha relacionado sus últimas declaraciones con la pasada relación de López con Diddy, que se remonta a finales de los años 90, cuando López mantuvo una relación sentimental con el rapero. Su relación, que comenzó en 1999 y terminó en 2001, fue muy sonada y terminó en términos amargos. En una entrevista posterior a la ruptura, López atribuyó la ruptura a la supuesta infidelidad de Diddy, una revelación que alimentó aún más la fascinación del público por su romance de alto perfil. Recientes especulaciones han reavivado el interés en la relación de la expareja, con nuevas afirmaciones de que Diddy hizo esfuerzos para reconciliarse con López después de su ruptura. Según un artículo publicado por Rolling Stone, el fundador de Bad Boy Records habría intentado reconquistarla, incluso después de que su ruptura fuera definitiva.
Estos rumores se sumaron a la ya compleja narrativa que rodea la historia romántica de López y sugieren que el pasado entre Didi y López puede haber afectado a su actual matrimonio con Affleck. Estos rumores también prepararon el terreno para la última afirmación de Suge Knight de que Affleck había recibido del FBI información muy perjudicial sobre López, información que podría destruir su relación. Según Knight, este material procedía supuestamente de las redadas que el FBI llevó a cabo en las casas de Didi a principios de este año. Durante estas redadas, las fuerzas del orden se habrían incautado de material incriminatorio relacionado con el pasado de López, una prueba que, en opinión de Knight, Affleck podría poseer ahora. Desgranando su teoría de la conspiración en un episodio de su podcast Collect Calls with Suge Knight, el exproductor discográfico afirma que las cintas muestran a López participando en actividades que mancharían gravemente su reputación. Knight también repasó uno de los episodios más notorios de la época en que López y Didi estuvieron juntos, el tiroteo en un club nocturno en 1999, que situó a ambas celebridades en el centro de una tormenta mediática. Durante aquel incidente, se produjo un tiroteo en el Club New York que se saldó con varios heridos. Tanto López como Didi fueron detenidos en relación con el suceso, aunque los cargos contra López se retiraron rápidamente. En el podcast, Knight recordó una versión que circula desde hace tiempo en algunos círculos, según la cual Jennifer López habría mentido para proteger a Didi, afirmando que el arma encontrada en el lugar del tiroteo pertenecía al también rapero Shyne. Shyne fue condenado a 1 década de prisión por su participación en el tiroteo. Quizá el aspecto más sensacionalista de la teoría de Knight sea su afirmación de que el FBI, tras obtener las supuestas cintas de las casas de Didi, decidió entregárselas a Affleck como un favor personal. En opinión de Knight, Affleck, a quien describió como un hombre blanco que se hizo respetar en el mundo de los blancos, tuvo acceso a estas cintas antes incluso de que se hicieran públicas. Según Knight, las autoridades proporcionaron a Affleck las grabaciones como gesto de buena voluntad, con la esperanza de que le permitieran conocer el pasado de López. Suge Knight llevó su conspiración aún más lejos al predecir que López y Affleck están abocados al divorcio, porque López ha traído el caos y la atención no deseada al mundo de Affleck, lo que podría estar motivándole a buscar una salida. Aunque los comentarios de Suge Knight son, como siempre, polémicos y especulativos, se suman a los continuos rumores sobre la implicación de Jennifer López en los crímenes de Didi. Sus comentarios también demuestran que esta no es una batalla solo para Didi, sino también para sus amigos cercanos y socios. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Saldrá Didi de la cárcel? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Y si quieres ver más vídeos como este, no dejes de hacer clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.